Bueno, gracias por estar con nosotros. Seguimos sobre el tema de la renuncia de Salvador Romero, que de verdad ha agarrado en curva. Decía don Jorge Richter, vocero presidencial, hace instantes nada más, de pronto debía haberse ido, no mañana, sino en 1 o 2 semanas, hasta acabar de cerrar el ciclo, hasta presentar un informe. No ha sido nada sencillo, no ha sido fácil el administrar el Tribunal Supremo Electoral durante el año 2020. En realidad, Salvador Romero fue blanco de demasiadas críticas, algunas justificadas y otras injustificadas, eso es así. Finalmente se organiza, se lleva adelante la elección que da como resultado ganador a Luis Arce Catacora como presidente del Estado. Posteriormente, casi de manera inmediata, vienen las elecciones subnacionales con esto de la inauguración de las segundas vueltas. Bueno, acabó todo esto, todo este proceso, que fue un proceso largo, que comenzó con una elección fallida el 2019, vino lo que todos sabemos que ocurrió en el país, y posteriormente Salvador Romero, que fue nombrado como delegado presidencial. Pues bien, esto tiene distintas formas de ser observado y de ser analizado, y nosotros hemos invitado a nuestros amigos para que nos puedan acompañar. A ellos les voy a pedir que podamos ser muy puntuales para que podamos avanzar lo más rápido posible. Lo que a la gente le importa en estos momentos es precisamente tener la mayor cantidad de elementos para entender no solamente el momento de la renuncia, sino entender lo que hacia adelante puede ocurrir. Nos confirmaba don Jorge Richter que en las próximas horas será nombrado el delegado presidencial ante el Tribunal Supremo Electoral. Saludo primero a Daniel Valverde, que se encuentra en Santa Cruz a través de la tecnología. Mi querido Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Un saludo grande. Muchas gracias, Jorge. Saludo cordial a tu persona y a toda la audiencia de Noches sin Tregua. Muy bien, muchísimas gracias. Está acá en nuestros estudios en La Paz, se encuentra don Marcelo Arequipa. Gracias por estar acá con nosotros, Marcelo. Jorge, buenas noches. Gracias. Muy buenas noches, muchísimas gracias. Y está con nosotros don César Navarro. Gracias por estar acá con nosotros. Primera vez que lo tengo en el programa. ¿Ah? Sí, Jorge, un gusto. Buenas noches. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. A ver, voy a comenzar con Daniel, que se encuentra en Santa Cruz. ¿Cómo interpretas tú esta renuncia? Entendamos primero, vayamos en la primera ronda a hablar de la renuncia del hoy o del mañana, si tú quieres, que mañana se va a presentar esa renuncia ante la sala plena. ¿Qué habrá motivado a Salvador Romero a presentar su renuncia? No es la primera vez que renuncia, es la segunda en realidad. En su primera gestión no terminó la gestión, también presentó su renuncia, pero en esta todavía faltaban varios años como para poder seguir adelante. ¿Qué crees tú que haya pasado, Daniel? Bueno, a ver, es muy digno de la carta que él ha leído hoy en la conferencia de prensa. Uno puede colegir como que considera que el ciclo personal de él en este proceso ha culminado. Considera de que se cumplió la tarea que él asumió en un momento sin duda alguna muy delicado. Creo que hemos vivido la crisis electoral y política más profunda del siglo XXI, fundamentalmente diría yo desde el año 2016 hasta este último 11 de abril, donde hemos cerrado las elecciones eligiendo a gobernadores y alcaldes. Y creo que durante todo el tiempo que él ha estado dentro del órgano electoral, bueno, ha estado bajo miradas de desconfianza, fuego cruzado, se han apuntado muchas balas en contra del órgano electoral y en contra de quien lo preside, que en este caso hasta hoy ha sido don Salvador Romero. Creo que no hay mucho donde dudar de su formación profesional, su experiencia, ¿no? Creo que ha sido muy útil, pero también habrá que reconocer que este es otro momento político ya, una vez se ha cerrado este ciclo, y que siendo él un vocal designado, creo que esto es lo más importante, por la expresidenta Yanine Áñez, debe ser personalmente muy incómodo continuar en esas funciones, ¿no? Ya no va a haber esa relación de confianza que debe haber entre el Ejecutivo, al ser el designado por el Ejecutivo y el órgano electoral. Por lo tanto, creo que él está tomando una decisión fundamentalmente tratando de no ser golpeado, ¿no?, de aquí en adelante, ¿no? Y bueno, creo que corresponde que el órgano ejecutivo ahora designe una persona, pero que ojalá que no sea inferior en la talla académica, profesional de Salvador Romero. Creo que sería un tremendo error designar a un activista político, alguien que esté simplemente haciendo alegorías al gobierno,
cuando lo que se necesita de aquí para adelante es sacar conclusiones de lo que ha ocurrido en el país en materia electoral, enfrentar algunas reformas, ajustes al sistema electoral, a las normas que rigen los procesos electorales, y para ello se necesita personas, como lo dice además la Constitución, ¿no?, que tengan formación profesional, que tengan experiencia y que puedan darle mayor confianza al órgano electoral, que fue el órgano más debilitado de la crisis política electoral que hemos vivido, ¿no? En la universidad a la cual yo pertenezco hemos hecho distintas mediciones y en todas, lamentablemente, el órgano electoral salía en los últimos 2 años como la institución con menos confianza del país, Jorge. Ha tenido momentos de verdad muy difíciles el Tribunal Supremo Electoral, y no solamente los últimos 2 años. Si vamos un poco más atrás, vamos a ver que fue el propio gobierno de Morales en que en su momento tuvo que pedir la renuncia de todos los que eran los vocales porque eran demasiadas las críticas, incluso había algunos vocales que bailaban en algunas fiestas y todo aquello. Bueno, vengo a La Paz, don César Navarro. ¿Por qué la renuncia en estos momentos? En esta primera ronda quiero analizar el por qué ahora, por qué mañana, por qué hoy hace el anuncio y mañana se presenta la carta, en criterio tuyo, querido César. Bueno, no conozco las causas que motivan a Salvador Romero a tomar esta decisión, pero los hechos, hay una cultura política en nuestro país donde los perdedores lo primero que hacen no es asumir su derrota, es descalificar el triunfo del otro. Entonces, si tú ves, por ejemplo, el candidato de Comunidad Ciudadana en Santa Cruz estaba yendo primero, en los primeros días pierde y lo primero que hace es acusar de fraude. El candidato que salió tercero en La Paz, Quispe, estuvo acusando permanentemente de fraude. Carlos Mesa pierde el 2019 y lo primero que hace es acusar de fraude. Entonces hay una lógica cultural, hay una cultura política de los perdedores que nunca asumen su derrota y no reconocen el triunfo, sino primero lo que hacen es acusar de su derrota de un fraude y echan la culpa a las instituciones electorales. Y Salvador Romero prácticamente que fue como el centro político de unidad de todas las oposiciones y las derechas en el país, porque no te olvides que en el 2019 Tuto Quiroga salió a proclamar a los 4 vientos que Salvador debía ser el salvador del Tribunal Electoral Supremo, y cuando él fue designado, todos los políticos de derecha que apoyaron el golpe de Estado salieron prácticamente a aplaudir, y fueron los mismos que aplaudieron a Salvador los que criticaron también a Salvador Romero en varios momentos. Es decir, eso te demuestra que básicamente hay cierta lógica en las oposiciones y principalmente en las derechas, que su lógica de comportamiento es la descalificación, y creo que parte de ese hecho tiene que ver con Salvador, porque no es que perdió la confianza, sino que no se comportó de acuerdo a lo que quiso la oposición en cierto momento, incluso tratando de inhabilitar o anular la personalidad jurídica del movimiento al socialismo, como así lo pidió la oposición en diciembre del 2019. Muy bien. A ver, Marcelo, ¿tú crees que ese nombramiento de Yanine Áñez, de la expresidenta, a Salvador Romero como delegado presidencial se convierte, y no es el único motivo, ni eso estoy absolutamente claro, pero se convierte de entre algunos motivos en una carga pesada que finalmente lleva a Salvador Romero a renunciar? Mira, pueden ser una de las causas políticas esas, sin duda puede ser, pero yo me inclino más a pensar en el hecho de que él ya tenía 1 año y medio de gestión en la presidencia del órgano electoral y le quedaba medio año más. La normativa te dice que tiene que ser 2 años la presidencia y luego puedes reelegirte por una vez más por otros 2 años para ese mandato en la sala plena, ¿no? Le quedaba medio año y yo me pregunto en términos bien operativos, ¿qué trabajo le quedaba por hacer? Y has llevado adelante una elección general con todos los temas de fondo que César se ha referido y también Daniel. Has llevado adelante una elección subnacional, con todos los temas también que tenían que ver con que había un supuesto bloque democrático que es el que acusaba en realidad de fraude, y ha acusado de fraude todo el tiempo, incluso estando Salvador Romero ahí, de presidente del Tribunal Supremo Electoral. Lo ha llevado adelante y cierra hoy, creo, hoy se cierra ese ciclo electoral, ese gran ciclo electoral, con la entrega de credenciales a las autoridades electas. A partir de ahí, sinceramente, yo creo que ya, ¿qué es lo que le queda?
lo que le queda, creo, al órgano electoral, ya no a Salvador Romero como vocal, como persona, es empezar una suerte de una gran agenda para ejercer o para ejercitar una suerte de una reforma electoral profunda que necesitamos como país, en muchas cosas. Eso de que a 3 días antes de la elección se inhabilite un candidato y luego se lo vuelva a habilitar, creo que nos está demostrando que hay una necesidad de urgencia de una reforma electoral. Con medio año de gestión como presidente, yo creo que es difícil encarar este tipo de temas que ya se están empezando, o ya se van a empezar a venir sobre el mismo órgano electoral. Entonces, creo que Salvador Romero elige entre bajar y ser un vocal más y quedarse 2 años más en la presidencia, acumulada el desgaste que ha tenido hasta ahora, elige pues dar un paso al costado. Y no estamos hablando de un vocal que ha sido elegido para 6 años por parte de la Asamblea Legislativa, sino estamos hablando de un delegado, de un vocal delegado por el presidente. Entonces, en esa medida, creo que no es que deja huérfano al órgano electoral, es que ahora mismo esto se puede solucionar muy rápidamente con que el presidente del Estado, don Luis Arce, elija otro vocal. Bueno, pero es que precisamente ahí está el problema, seguramente dentro del análisis. ¿A quién se va a nombrar? Decía Daniel, tiene que ser una persona igual o superior, no un activista político, tiene que ser una persona con credenciales de preparación, de capacitación, porque Salvador Romero tiene un amplio currículum de haber participado en un montón de procesos electorales, no solamente en el país, sino además como asesor externo. Entonces, poner una persona que te garantice institucionalidad antes que partidismo. A ver, Daniel, el reto ahora para el gobierno es nombrar una persona que le dé confianza a todos los procesos electorales, al poder electoral en su conjunto. No, sin duda alguna, Jorge. Y no lo digo yo, o sea, lo dice la norma constitucional, el artículo 207, habla de la edad, ¿no? Haber cumplido 30 años de edad al momento de su designación y tener formación académica, porque eso es imprescindible, ¿no? Para conducir un órgano tan importante, pero tan sensible y tan vulnerable como es el órgano electoral. Y además los retos que acaba de mencionar Marcelo son sin duda alguna retos impostergables. Hay que trabajar mucho, de primera instancia, desde el órgano electoral, en fortalecer a las organizaciones políticas. Si hay algo que realmente le ha hecho mucho daño a la democracia electoral en los últimos años, es la crisis, la anomia, el raquitismo de los partidos políticos. Y habrá que exigir, ¿no?, que se revise la ley de organizaciones políticas, que se modifique, que el órgano electoral a futuro organice elecciones primarias en este órgano. Hay que ver ajustes, por ejemplo, a temas como el de las encuestas, que han generado muchos resquemores durante todos los procesos electorales. Hay que afrontar de una vez por todas este tema del conteo rápido, ¿no?, que tanto en la elección del 2019 como la de las elecciones del 2020 y estas últimas elecciones de gobiernos autonómicos también ha generado inconvenientes. Mire usted, el 11 de abril tuvimos la segunda vuelta electoral para 4 gobiernos departamentales y el mismo día había elecciones en el Perú y también en Ecuador. De estos países se tuvieron resultados finales aceptados y reconocidos por todos los actores políticos hasta las 10 o 11 de la noche. Aquí hemos estado todavía a tropeles durante 2, 3, 4 días con inconvenientes. Eso te demuestra de que, caramba, es urgente, ¿no?, darle certidumbre a los procesos electorales, y eso implica trabajo técnico, trabajo normativo, trabajo institucional. Hay que trabajar también mucho en el tema que tiene que ver con algunas reformas quizás más profundas, ¿no?, como el voto programático, como el voto electrónico, e incluso poner al tapete en una futura reforma constitucional la posibilidad del voto voluntario, ¿no?, que mayoritariamente aparece en los sistemas electorales de todos los países del mundo. Son muy pocos los países que, como en nuestro caso, tienen el voto de manera obligatoria. Entonces, hay un sinnúmero de temas que hay que abordarlos, pero bajo la premisa de fortalecer la democracia electoral y devolverle la confianza al órgano electoral. Repito, no me lo invento. Hemos hecho en la universidad estudios, y lo han hecho también otras instituciones, y lamentablemente, en los últimos años, la institución que menos confianza tiene por parte de la población, incluso por debajo de la Policía Nacional, del órgano judicial,
ha sido lamentablemente el órgano electoral. Entonces esto implica que hay que ingresar a un trabajo holístico, integral de este órgano, donde tiene mucho que ver el sistema político, los actores políticos, esta forma de hacer política, ¿no? De descalificar, siempre manchar nombres, de generar confianza, que le hace mucho daño también a nuestro sistema, a las elecciones en el país y a la forma en que se dialoga política y electoralmente, Jorge. Ok, muchísimas gracias, Daniel. Yo le decía a Jorge Richter, esto es como un partido de tenis. Sale la pelota de un lado y va para el otro. Salvador Romero ya la sacó de su cancha. Ahora la pelota está en la cancha del gobierno, César. Y tendrá que ser el gobierno el que vea cómo va a responder con el nombramiento, como para darle certidumbre a la institucionalidad, como para fortalecer la institucionalidad, poner un hombre, una mujer, con qué características, con qué perfil. ¿Cómo crees tú que va a responder el gobierno esta pelota que ahora está en su cancha? Mira, no importa el nombre, sea hombre o mujer, no importa. La primera decisión que tome el presidente de designar a una persona, inmediatamente va a salir toda la oposición como coro a descalificar y decir que estamos ingresando a un proceso de control masista sobre el Tribunal Electoral. Ya se escuchó las declaraciones de Samuel Doria, de Carlos Mesa. ¿Por qué? Porque es una lógica que tiene que ver justamente con ese hecho. Recordemos que hay 9 vocales designados de los tribunales departamentales, designados por la presidenta de facto Yanine Áñez. De los 9, 8 son presidentes de los tribunales electorales departamentales. Y el presidente o el delegado vocal designada por Áñez, el Salvador Romero, fue presidente del Tribunal Electoral. Y no vas a encontrar ninguna palabra que descalifique a estos delegados, ¿no es cierto? Básicamente porque tienen un comportamiento político. Pero yo quiero valorar un elemento que me parece altamente determinante de Salvador Romero. Él, por ejemplo, él y los vocales que son designados por la Asamblea Legislativa, seleccionados por Óscar Ortiz cuando era presidente de la Comisión de Constitución del Senado, toman la decisión de anular el TREF, que es la transmisión de resultados electorales preliminares, y crean el DIREPRE, que tiene exactamente la misma función de presentar los resultados preliminares no al 100% y que no tiene una función vinculante para el resultado electoral. Y resulta que Salvador Romero, conjuntamente la sala plena decide 10 días antes de las elecciones del 2020 prácticamente anular el DIREPRE. Eso quiere decir prácticamente que toda la teoría del famoso fraude electoral elaborado por la Organización de Estados Americanos, de las cerca de 95 páginas del informe final, 54 páginas tienen que ver con el TREF y con el sistema informático. Prácticamente la decisión de anular o de suspender el DIREPRE como el sistema de información preliminar tira por la borda todo la teoría, entre comillas, del fraude electoral desarrollada por la Organización de Estados Americanos. Entonces, lo que vamos a encontrar en este momento, Jorge, yo reitero y repito, independientemente del nombre, porque todos los vocales tienen que ser designados con perfil profesional y fueron de esa manera designados, pero sea cual fuese, va a ser descalificado políticamente como un coro polifénico por toda la oposición. Entonces, ¿por qué? Porque esa es su forma de comportamiento, es la lógica del comportamiento de las oposiciones. Al no tener una propuesta, la oposición del no es la lógica de comportamiento. Y creo que tenemos que avanzar mucho más allá. Decía nuestro colega que estamos en este panel es de Santa Cruz, el tema de los partidos políticos. Y no tiene que ver con el Tribunal Electoral. El rol de los partidos políticos, su institucionalidad, su liderazgo y su propia militancia tiene que ver con la organización política en sí misma. Y hoy lo que vamos a encontrar en el sistema político son más o menos esfuerzos solo electorales, de frentes electorales, que duran solo el tiempo de la campaña electoral. Pasan las elecciones y prácticamente desaparece esa organización electoral. Por lo tanto, tienes un sistema político que tienes un partido hegemónico y mayoritario y tienes ensayos electorales que prácticamente no tienen un rol político de institucionalidad en la democracia. Entonces, el otro salto político no tiene que ver solo con el tribunal, sino con el rol de los actores políticos en ser institucionalidad política, y ahí tenemos que ver el nivel de maduración que puede haber en las oposiciones dispersas, tanto en el plano departamental como en el plano nacional. Ahora, un dato que no es menor, que lo brindaba Daniel desde Santa Cruz a propósito de los estudios que ha hecho la Universidad Gabriel René Moreno.
una de las instituciones con menos credibilidad, el Tribunal Supremo Electoral, o el órgano electoral plurinacional, como tú prefieras llamarlo, con menos credibilidad. Y es que ha tenido una historia de encuentros y desencuentros, que eso lo sabemos absolutamente todos. Ya les digo, en el gobierno de Morales fue el propio gobierno el que pidió la renuncia de varios vocales, ¿te acuerdas, César? Sí. Porque ya realmente la situación ahí adentro no te daba como para continuar. Voy con la misma pregunta que le hacía a Daniel y le hacía a César, en criterio tuyo, Marcelo. En estos momentos la pelota está en la cancha del gobierno, tendrá que saber cómo responder, hombre o mujer, pero tendrá que ser una persona que de alguna forma apuntale lo que es la institucionalidad del tribunal, o que por lo menos no sea un elemento disociador dentro de los vocales. Sí, pero también hay que recordar que el órgano electoral está compuesto por otros 6 vocales más. No es solamente el que vaya a nombrar, digamos, hoy día el presidente, ¿no? Son otros 6 más. Y esos otros 6 más han sido seleccionados y ha habido un filtro importante en su momento por parte de la ciudadanía para esculcar todo su currículum y para ver qué es lo que hacen, ¿no? Y bueno, por lo menos la sensación que en ese momento se vio es que son personas que están capacitadas como para llevar adelante los procesos electorales y el manejo del órgano electoral. Los 6. Ahora sí, perdón, Marcelo, sí. Internamente también hay problemas. No, sí, y ha habido con la señora Bautista, por ejemplo, ¿no es cierto? Ha habido. Y eso, como órgano colegiado del órgano electoral, creo que lo ha sabido llevar adelante, es decir, no ha dejado que esto se expanda, digamos, más hacia afuera. De hecho, se le siguió un proceso a la señora Bautista y hay, digamos, un tema ahí ya resuelto, ¿no? Ahora, claro, concuerdo también con lo que dice César en el hecho de que independientemente de quién ponga, si es alguien que tiene 3 doctorados en ciencia política y que ha manejado muchos procesos electorales, independientemente de quién vaya a poner el presidente, va a ser un foco de atención de toda la oposición política. Y esto hay que entenderlo así, en esa magnitud, creo, ¿no? Por eso decía, no es solamente ese vocal o hombre o mujer que vaya a nombrar al presidente, sino que hay que entender que hay un cuerpo colegiado. Y también hay que entender que luego ahora los vocales se tienen que reunir para elegir su nueva directiva. Si la señora que está hoy ya fungiendo como vicepresidenta va a ser la nueva presidenta del órgano electoral, o si el nuevo vocal que va a venir, entonces van a competir con los otros vocales y van a elegir ahí una nueva directiva. Eso hay que entenderlo, creo, en esa magnitud. La democracia no se cae porque Salvador Romero se haya ido hoy día o se vaya mañana entregando su carta de renuncia. No se va a caer, no es eso. Es decir, hay un órgano colegiado que creo que está garantizando un poco que el funcionamiento del órgano electoral se lleve adelante. Muy bien, no tengo más tiempo, tengo 30 segunditos para conclusiones. 30 segundos Daniel, 30 segundos César, 30 segundos Marcelo. Daniel, por favor, 30 segunditos para conclusiones. Muy cortito. Concuerdo con Marcelo, creo que la salida de Salvador Romero no es que pone en riesgo el órgano electoral, pero sí hay que buscar de fortalecer este órgano y con ello todo lo que tiene que ver, ¿no? Los partidos políticos juegan dentro de esas reglas que impone el órgano electoral y han cumplido un rol preponderante, por ejemplo, el año 2019 al organizar las elecciones primarias y la ley de organizaciones políticas nació también del órgano electoral, que es una ley que hay que mirarla con mucha desconfianza, hacer ajustes. El órgano electoral es el que tiene que organizar debates, exigir a los partidos políticos que cumplan con los requisitos, que presenten programas y no ocurra como ha ocurrido en estas últimas elecciones donde incluso habían programas plagiados. Lo otro es que estoy suponiendo que la señora Yanine Áñez incluso se ha debido arrepentir de haber designado a una persona como Salvador Romero, y no se trata de echarle flores a Salvador Romero, pero creo que ha tratado de mantener un mínimo de equilibrio que es tan necesario en un clima de tanta beligerancia, tan tóxico como el que hemos vivido, y que debemos salir ya. Yo no estoy de acuerdo con seguir mirando hacia atrás, ¿no? Yo creo que lo que queda ahora, ¿no? Y si por compromiso, si ustedes quieren, patriótico, institucional, es mirar adelante y organizar con ideas, un trabajo institucional, bajo las lecciones que hemos aprendido, para que el órgano electoral y el sistema electoral, la democracia electoral, pueda fortalecerse y no seguir el camino del debilitamiento que vivió en los últimos años, Jorge. Muy bien, muchísimas gracias, querido Daniel. 30 segunditos, César, por favor, conclusiones. Yo creo que es importante que los actores políticos, partidos, agrupaciones, pueblos indígenas, aprendamos a construir una cultura política respetando las reglas de juego de la democracia boliviana, un primer elemento.
Un segundo elemento, creo que las organizaciones políticas tienen que aprender a ser institución política y no simplemente una luminaria electoral. Hay que dar el salto cualitativo. Y el tercer elemento es que tiene que haber una profunda reforma al interior de las reglas de juego, porque como decía Marcelo, no puede ser que en el caso de Potosí, por ejemplo, al candidato de ADN le avisan justo el día de las elecciones a las 10 de la mañana que está inhabilitado como candidato. Entonces tienen que haber reformas y esas reformas nos tienen que permitir profundizar el nivel de participación y que los candidatos también aprueban a respetar las normas. Y para ello necesitamos un tribunal electoral con mucha autoridad y creo que los primeros en desarrollar esa lógica y esa cultura somos los actores políticos. Muy bien, muchísimas gracias. Querido Marce, conclusiones. Mira, yo creo que la pelota no está tanto en la cancha solo del gobierno, sino está en la cancha de todas las organizaciones políticas. Yo creo que la democracia la van a construir ellos y el desafío está ahorita en ellos mismos. Seguir gritando por aquel vocal que vaya a poner el presidente no le va a hacer ningún bien ni a ellos, ni al fortalecimiento de la democracia, ni a la construcción de una institucionalidad venida menos que necesitamos todos. Ellos tienen que empezar a repensarse qué senda van a seguir hacia el 2025 y no enfocarse necesariamente en reaccionar, ¿no? Muy bien, gracias por haber estado con nosotros, querido César. Te agradezco mucho, un gusto tenerte primera vez acá en el programa. No, a ti las gracias, Ron, de mucho tiempo. Muchísimas gracias. ¿Cuánto está ganando o está perdiendo el Tigre? 3-1 ganando el Tigre, por si acaso. ¿Está ganando el Tigre 3-1? Hasta la pregunta yo. Querido Marce, Gracias, Carlos. Daniel, un abrazo grandote.